Hola, mi nombre es Carmen Puebla y hoy les venimos a hablar sobre las quemaduras. La anatomía de la piel. ¿Qué es el sistema tegumentario? El sistema tegumentario es un sistema indispensable para nuestro cuerpo, ya que representa la primera barrera de protección contra los agentes externos y define la estructura de la piel. Esta está formada por la piel, sus anexos, como el cabello, las uñas, el tejido subcutáneo y las glándulas. Las partes del sistema tegumentario. Tenemos la piel. La piel es un órgano que constituye entre el 15 y el 20% del peso corporal, por lo que se considera el órgano más grande del cuerpo. La estructura de la piel está compuesta por una epidermis y la dermis. Esta se separa en tres capas principales, las cuales son las siguientes. Tenemos la epidermis. Es la primera capa de la piel y se encuentra compuesta por las células de tipo epiteliales. Esta se encarga de brindarle las propiedades de flexibilidad y de resistencia a la piel. Las células que conforman esta capa llevan por nombre queratinocitos y estas se encargan de la producción de queratina, la cual es la proteína que conforma los puentes de disulfuro que constituyen parte fundamental de las capas más externas de la epidermis. Además se encuentra la melanina, que es la encargada de darle la pigmentación a la piel. Tenemos la dermis. La dermis es la siguiente capa a la epidermis. Esta se encuentra separada por dos capas, la capa reticular y la capa papilar. Ambas capas están conformadas por unas fibras elásticas y de colágenos. En esta capa se producen los movimientos que regulan el flujo de la sangre en la piel, llamadas las vasodilataciones y las vasoconstricciones. Tenemos la hipodermis. La hipodermis es la que se encuentra formada a partir de un tejido graso y adiposo, la cual tiene la función de aislar al cuerpo del mundo exterior y a su vez almacenar gran cantidad de grasa para amortiguar el efecto de los golpes, también para almacenar energía. Muy bien, ahora comencemos con ¿qué son las quemaduras? Las quemaduras son lesiones producidas como consecuencia de una transferencia excesiva de calor a los tejidos. En sentido amplio también se incluyen bajo esta denominación las lesiones originadas por otros agentes, tales como la electricidad, determinadas sustancias químicas y radiaciones ionizantes. Tenemos una clasificación de las quemaduras. Debemos clasificar las quemaduras según su profundidad y su extensión. Según su profundidad, la clasificación más sencilla y también antigua es la que propuso Hilger. En ella existe una buena correlación entre la profundidad y la lesión anatomopatológica. Tenemos un primer grado, que esta afecta exclusivamente la epidermis y únicamente existe una vasodilatación reactiva. Tenemos el segundo grado, afecta la dermis sin producirse una destrucción del tejido. Se acompaña de una franca respuesta inflamatoria aguda. Lo más característico es que el despegamiento epidérmico producido por un líquido extravasado como ampollas o flectemas. Tenemos el tercer grado. Se caracteriza por la existencia de necrosis tisular. Cuando se conserva una parte de la dermis, se habla de las quemaduras superficiales. Si no se conserva nada de los anejos cutáneos, se habla de una quemadura profunda o de espesor completo. Esta clasificación ha sufrido numerosas correcciones, existiendo en la actualidad muchas variantes que toman en consideración factores muy diversos. Una de las clasificaciones que propuso Dupuytren completa adecuadamente a la de Hilde. Así, mientras conservan idénticos los dos primeros grados, el tercero lo reservará una para aquellas quemaduras que no afecten más allá de la piel. Si comprometen el tejido celular subcutáneo, se considera un cuarto grado. Las afecciones de los planos musculares definen el quinto grado y el sexto se reserva a las quemaduras con afecciones de estructuras óseas. Según su extensión, para calcular la extensión de las quemaduras se utilizan distintos métodos. La más extendida es la clasificación o regla de los 9, que se otorga el porcentaje de un 9% a distintas áreas del organismo. Así como la cabeza supone un 9%, cada extremidad superior otro 9%, mientras que las extremidades inferiores comprenden el tórax y el abdomen abarcan otro 9%, cada uno. Por último, el perineo corresponde a un solo por ciento restante. En la clasificación, es una clasificación útil por lo esquemático y simple. Sin embargo, en centros especializados se utilizan tablas complejas que corrigen la distribución de la superficie corporal en función a la edad, como por ejemplo en los niños, el peso, el sexo, entre otras cosas.
Basándose en esta clasificación se ha determinado cuándo una quemadura debe requerir tratamiento hospitalario. En el esquema de Lund y Bronder, este esquema da valores porcentuales a las distintas partes del cuerpo, estableciendo diferencias entre si el paciente quemado es un lactante, un niño o un adulto. El inconveniente de este esquema es que no poder tenerlo siempre a la mano. La más sencilla de recordar es la regla de la palma de la mano. Si pensamos que en el adulto la palma de la mano, contando los dedos, equivale a un solo por ciento de la superficie corporal, basándose con una sencilla operación de superposición de la mano del paciente que ha sufrido una quemadura, para obtener el cálculo más aproximado de la SC, la fisiopatología. A nivel local, los diferentes fenómenos que desarrollan son consecuencia inicial de la desnaturalización del porcentaje producido por el calor. Esto conlleva una destrucción de las barreras cutáneas, originándose grandes pérdidas de líquidos y de electrolitos, provocando una deshidratación y una mayor predisposición de las infecciones bacterianas. Asimismo, el aumento de la temperatura provocará un estado de hipercatabolismo local que finalmente tendrá que generalizarse. Desde el punto de vista vascular, la respuesta inicial es inespecífica, originándose por el calor una vasodilatación, que junto a la liberación de histamina y quininas originará un aumento de permeabilidad capilar, motivando la aparición de edema y de flectemas. A nivel nervioso se produce una estimulación de las terminaciones nerviosas por el calor, el edema y las superficies vasoactivas, originando un intenso dolor. Cuando dichas terminaciones han sido destruidas por la quemadura, es típica la ausencia de estos fenómenos, una anestesia. A nivel sistémico, el paciente quemado debe ser considerado en todo momento como un paciente que ha sufrido un gran traumatismo, en el que se suman los fenómenos fisiopatológicos muy diversos. Tenemos la clínica. En los pacientes quemados, los diferentes síntomas, así como los hallazgos exploratorios, van a depender fundamentalmente del mecanismo de producción de la quemadura, así como la profundidad y su extensión de las mismas. Tenemos los hallazgos locales. En primer grado, la piel rojiza o rosada, una eritema, con superficie seca, caliente y dolorosa a la palmación. La curación se produce espontáneamente al cabo de 3 y 7 días. Tenemos el segundo grado. La piel se mantiene rosada, pero en la superficie se observan flectemas intactas o rotas, que dejan una superficie cutánea húmeda. Al tacto generalmente es doloroso, salvo cuando son profundas. La curación también suele ser espontánea, transcurrido más de 10 días, dejando cicatrices. Tenemos el tercer grado. La piel es marrón o grisácea, con una sensación de apergamiento o escar. La superficie es seca y al tacto muestra anestesia en la zona. Esta lesión tiene tendencia a la contracción y no cura espontáneamente. Los hallazgos generales tenemos el shock, motivado por el dolor y la deshidratación en ocasiones por las lesiones respiratorias acompañantes. Puede presentar desde el inicio o en el transcurso evolutivo de la lesión. También podemos observar de manera instalada las superficies de órganos o sistemas como renal, el respiratorio, entre otras cosas. Los pacientes con quemaduras severas tienen un estado hipercatabólico con tendencia a la desnutrición. Tenemos las complicaciones evolutivas. En el paciente quemado es frecuente que se desarrollen complicaciones evolutivas a nivel de cualquier órgano o sistema, aunque las más relevantes se citan a continuación. Tenemos los pulmonares, tenemos las infecciosas, tenemos las digestivas, tenemos las cutáneas. Tratamiento. El factor pronóstico más importante en las quemaduras es la calidad de tratamiento realizado. Debemos tener en cuenta que en el tratamiento debemos distinguir entre lo local y lo sistémico, manteniendo en todo momento las características de la urgencia. Tenemos el local. Si es posible, en el lugar de los hechos o no es en una sala de urgencias, el paciente debe ser desalojado de la fuente de calor lo más pronto posible. Esto supone retirar la ropa quemada, disminuir la temperatura local con un suero liano frío, no helado, teniendo en cuenta siempre el riesgo de producir una hipotermia. A continuación se realizará una valoración de la extensión y de las características de las lesiones, produciéndose una cobertura estéril de las mismas.
Prestaremos especial atención en el tratamiento analgésicos, que será por vía oral, AINE, metamizol en quemaduras leves y pequeñas dosis, de opiáceos por vía intravenosa en los pacientes con quemaduras más graves, siempre según la orientación del paciente si está consciente. Tenemos el sistémico. El paciente quemado, en todos los aspectos, un paciente polisaturado, aunque las lesiones sean exclusivamente térmicas. Por lo tanto, debe aplicarse en los principios de los tratamientos vital de urgencias conocidos como la reanimación cardiopulmonar. Daremos especial atención a mantener una adecuada permeabilidad de las vías aéreas, dado que con frecuencia se encuentran las lesiones respiratorias asociadas, lesiones por inhalación. Prestaremos atención a la existencia de una gran pérdida de fluido. Son numerosas las fórmulas utilizadas para calcular dichas pérdidas, pero la más utilizada es la de Parlak, que calcula el volumen que será necesario para influir las primeras 24 horas. Tampoco debemos olvidar que la mala nutrición es factor que aumenta la mortalidad en los quemados, por lo que debemos aportar energía carótica necesaria, que se encuentra notablemente aumentada por ellos pacientes. En el quirúrgico, el paciente quemado debe considerarse globalmente en modo de aquellas lesiones no térmicas que en tratamiento quirúrgico serán prioritarias. La primera intervención quirúrgica que es precisa en un gran quemado es la escaratomía. En las escaras son aglomeraciones que se han perdido por sus propiedades y proteínas desnaturalizadas. Estas escaras actúan como torniquetes, comprimiendo la circulación arterial y venosa, comprometiendo la bailabilidad de los tejidos más profundos. Cuando aparecen los primeros signos de comprensión vascular, ausencia de relleno capilar, se realizan la escaratomía o incisiones sobre las escaras cuya profundidad y extensión permitan un correcto alivio de la presión persistente. Las quemaduras de segundo grado profundas y las de tercer grado no curan espontáneamente, por lo que es necesario la extensión de dichas lesiones y posterior cubrimiento, injerto de las mismas. Los pacientes son intervenidos cuando han alcanzado la estabilidad hemodinámica, generalmente transcurridas las 48 horas. La extensión de las lesiones debe extraerse hasta lograr que el tejido basal y la sangre sea grasa, fascia u otro tejido. Este procedimiento se debe realizar bajo anestesia y exige prestar especial atención a las pérdidas hemáticas, realizándose una hemostasia meticulosa. Gracias.